Padre, ahora sí ya tomando el tema de los evangelios, ¿cómo comprender los evangelios cuando están situados, vistos, analizados y expresados de formas y objetos tan dispares, tan diferentes? ¿Cuál tomar, cuál, qué parte, si no tomar, o cómo poder entender todo lo que envuelven los evangelios? A ver, no sé si entiendo tu pregunta, pero bueno, podríamos aplicarla a decir las culturas de los distintos pueblos tienen como punto de referencia la historia de la humanidad. ¿Sí? Y sin embargo, la cultura de un país y de otro, y dentro de un país, de la cultura de los aztecas y de los chapanecos, etcétera, y de los tarahumaras y mayas, pues nos dan explicaciones diferentes sobre un mismo fenómeno. De un mismo fenómeno. Entonces, así de sencillo, podríamos decir que los evangelios son también distintas formas, no muy diferentes, de presentarnos el mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque estas personas que nos cuentan, que no son los únicos, porque hay otros también evangelios que llamamos apócrifos, que la Iglesia no los ha aceptado como fehacientes, diríamos. En el término eclesial decimos inspirados, ¿verdad? En el término humano podemos decir fehacientes. No tienen los criterios o los elementos para decir que eso sea digno de fe, porque cuentan cosas que no parecen estar de acuerdo con la realidad, ¿verdad? Y no solamente porque cuenten cosas que a lo mejor no nos conviene, porque dicen cosas de Jesús, sino porque también están narrados de una manera pues demasiado, pues no sé, caprichosa, infantil, fanática, que si Jesús de niño hacía pajaritos de barro y los echaba a volar y se convertían en pájaros de verdad y cosas de ese tipo, de un Jesús milagrero que como se está escapando de la realidad de su humanidad, y eso pues es una cosa muy seria, porque Jesús es un ser humano, como hemos dicho antes, al 100%, y no anda haciendo milagritos. Él mismo se lo dice a los apóstoles cuando Pedro le quiere defender en el huerto de Getsemaní, saca la espada y le dice: Pedro, párale, porque si yo quisiera, ya, el Padre, Dios me hubiera mandado una legión de ángeles, pero ese no sería Jesús de Nazaret, ese sería Jesús, el Hijo de Dios. Y aquí está Jesús de Nazaret, que es un ser humano y tiene que vivir de acuerdo con las condiciones de un ser humano. Y un ser humano está sujeto a las condiciones de la vulnerabilidad de sus enemigos, frente a sus enemigos, ¿verdad? Bueno, entonces, estos evangelios son 4 ediciones de la vida de Jesús. O sea, tenemos muchas vidas de Jesús, ¿verdad? En muchas vidas que se han escrito de autores. Son muchas ópticas. De muchas, sí, como de tantos personajes famosos en el mundo, se han escrito, ha habido historiadores que han escrito su vida o su historia. Pues igual, diríamos que a estos evangelistas, que llamamos evangelistas, se les ocurrió escribir la doctrina y la vida de Jesús. Y de todos los que se aventuraron en esta experiencia, la Iglesia ha escogido 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? A los 3 primeros, que están muy íntimamente relacionados, que los llamamos sinópticos, porque tienen una misma óptica, un punto de vista común, y parece, según la historia de los evangelios, que tuvieron relación, ¿verdad? De que el original es Marcos, que tiene es el más breve, con 16 capítulos. Luego había algunos otros escritos que se llama la Fuente Q, y luego viene de ahí, surge el evangelio, viene el evangelio de Mateo, ¿no? Que es el más extenso, con 28 capítulos, y luego viene Lucas, que según él mismo dice, ha hecho investigación sobre Jesús y
con lo que se había escrito, con lo que ha platicado, con personas que han vivido con Jesús, pues escribe su evangelio, que tiene 24 capítulos, ¿verdad? Y luego al final, ya a final del siglo I, viene el evangelio de Juan, que es otra forma otro estilo. No es un evangelio como son los evangelios sinópticos, que tratan de armonizar las historias de la vida de Jesús con la doctrina, con sus parábolas, etcétera, de una manera pues así como de contar y de predicar, ¿verdad? En cambio, el evangelio de Juan es una reflexión teológica sobre la persona y sobre la doctrina de Jesús. Él tiene otro punto de vista, ¿verdad? Es decir, no es lo mismo un cuento, ¿no?, que un ensayo. No, claro que no. ¿Verdad? Entonces, el cuento cuenta una historia y el ensayo reflexiona sobre un acontecimiento, ¿no?, y hace sus reflexiones. Entonces, Juan hace teología, es decir, hace una reflexión teológica sobre Jesús, con el fin de probar y de poner de manifiesto que Jesús es el Hijo de Dios. Claro que también los demás evangelios quieren poner de relieve eso, pero desde otro punto de vista, ¿no? Padre, porque de ahí surge toda esta cuestión, o sea, entender las diferentes ópticas con las que es vista la presencia de Jesús de Nazaret ya tiene sus bemoles. Claro, esas, de hecho, aunque tengan una misma óptica, los tres evangelios sinópticos, sin embargo, tienen sus diferencias, porque no solamente en los contenidos, sino también en lo que está ahí, atrás de cada uno. Es decir, cada evangelista ha tenido una formación o una educación cristiana diferente, una cultura en cierto modo diferente, una intención distinta al escribir el evangelio, y también vive en una comunidad cristiana diferente, ¿verdad? Por ejemplo, el evangelio de Marcos se llama el evangelio del discípulo, es una forma de caracterizar el evangelio que viene de un famoso biblista jesuita, Carlo María Martínez, que ya murió hace poco, cardenal, y un gran biblista, que tiene un librito sobre cada uno de los evangelios, y lo caracteriza él como el itinerario del discípulo, como si fuera un camino de catecumenado para llegar a ser cristiano, siguiendo el itinerario de doctrina que nos ofrece el evangelio de Marcos. Luego viene el evangelio de Mateo, que es el evangelio de un judío que vive en unas comunidades pues de conversos judíos al cristianismo, y que bueno, pues así son todas las comunidades primeras, ¿verdad? Pero él sale al paso de cuestionamientos posibles o reales que se hacían en esas comunidades, tratando de poner de relieve cómo Cristo viene a cumplir todas las profecías y promesas que se habían hecho en la antigüedad a ellos y a sus padres, ¿no? Por eso constantemente cita el Antiguo Testamento y dice esto, como estaba escrito, como estaba anunciado, como el profeta había dicho, y Jesús viene a cumplir todo eso. Y luego viene el Evangelio de Lucas, que siendo él un pagano que no ha conocido a Jesús, el único de los 4 evangelistas que no ha conocido a Jesús, pues se pone a investigar, y entonces pues él lo escribe desde otro punto de vista, primeramente por ser griego, segundo por no haber conocido a Jesús, y luego porque todos los datos que él tiene pues son fruto de la investigación que él hace, de las entrevistas que él hace con personajes, apóstoles, la Virgen María, etcétera, y nos escribe también desde un punto de vista también el personal, que proyecta su identidad, de tal manera que es el evangelio, se lo llama el evangelio de la misericordia,
¿no? Entonces su preocupación es precisamente poner de relieve cómo la misericordia de Dios se encarna en Jesucristo, y es por una parte el mensaje que nos enseña Jesús con su vida y con su palabra, y que nos pasa a nosotros, de tal manera que la iglesia que él comienza, esa comunidad de seguidores, sea la comunidad de la misericordia de Dios. Y una de las bienaventuranzas, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y sean misericordiosos como Dios, dice, que es misericordioso. Pues un hombre lo dice de corazón. El que se acerca y da de corazón. Pues sí, eso es una experiencia de la misericordia, porque misericordia tiene, ¿no?, una raíz doble, miseria y cordia, ¿verdad? Es decir, acercarse a la miseria con una actitud cordial, con una actitud de amor. De corazón. Padre, antes de que Vladimir ya nos dé caput, una reflexión. Entender y vivir los evangelios, más que nada fundamentalmente, es una situación complementaria. Leer los 4 da un complemento mucho más grande de todas las formas y facetas de entender la vida de Jesús de Nazaret. Sí. Bueno, nosotros decimos nosotros, quiere decir, quienes estamos comprometidos en la vida cristiana en la iglesia, y entendemos un poco todo este rollo, que la Biblia se lee en la iglesia. Fuera de la iglesia es muy difícil leer la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir lo mismo que alguna vez te dije. Tú quieres comprender la cultura mexicana, vete a México. Vete a un pueblo y vive con la gente. No basta con que veas películas, con que leas libros, etcétera, nada como estar inmerso en esa realidad. Entonces, para realmente entender bien todo el mensaje de la Biblia, que para nosotros pues no acaba con el libro de los Macabeos ni con los libros sapienciales, sino que acaba con el Apocalipsis, pues es necesario ser miembro de esta historia, y siendo miembro de esta historia de salvación, y siendo miembro de esta comunidad que es la iglesia, que ya es una historia de salvación realizada, ¿no?, que se va realizando. Ya no es una historia a través de la cual Dios va preparando la historia como en el Antiguo Testamento, sino ya cuando Jesús muere, resucita, manda al Espíritu Santo, ya está completa la historia de salvación por lo que toca a Dios. 1 minuto nos queda. Ahora nos toca a nosotros el vivirla, el aceptarla, y esto es lo que nosotros podemos hacer siendo miembros de la iglesia, y desde ahí vamos a entender perfectamente podemos entender perfectamente la Biblia, porque estamos inmersos en ella, es nuestra historia, mientras que para uno que no, pues se puede hacer muchos interrogantes si no entiende por qué esto, por qué dice Jesús el Evangelio, porque si es difícil entender el Antiguo Testamento, también es difícil entender el Nuevo, pero cuando tú estás inmerso en esa realidad, pues lo vas entendiendo, y constantemente se te va prendiendo el foco, y vas encontrando más y más sabiduría en los libros del Nuevo Testamento. Pero sí hay que tener un pensamiento sincrético sobre los 4 evangelios. Padre, nos dice Vladimir que ahora sí ya se acabó. Sí. A todos los que nos ven aquí en América, muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. A los que nos ven del otro lado del Atlántico, muy buenas noches. Pásenla bien, nos vemos en una semana, y les recordamos como siempre, paz y bien. Paz y bien, buenas tardes. Buenas tardes y buenas noches.